Para entrar en contexto con estas auroras, se deben diferenciar los dos tipos de auroras, tanto boreales como australes, para conocer de esta manera cada una de ellas y así saber los distintos puntos para un mayor conocimiento, y de esta manera destacar ciertas características que tienen en común y ciertas diferencias que tienen las mismas, las cuales son de suma importancia. El fenómeno de la aurora boreal es uno de los espectáculos naturales más populares del mundo, y es que año tras año cientos de personas viajan a Canadá y a otros países del hemisferio norte para disfrutar de los colores de las luces del norte. Cuando las explosiones y llamaradas solares alcanzan cierta intensidad, enormes cantidades de partículas son arrojadas por este astro al espacio. Cuando las mencionadas partículas alcanzan el escudo magnético de la Tierra, estas son atraídas hacia una zona alrededor del Polo Norte, conocida como el óvalo o cinturón de las auroras. Allí entran en contacto con la parte superior de la atmósfera, las capas de ozono, oxígeno y otros materiales que protegen nuestro planeta. La energía que se desprende entonces es lo que vemos como auroras boreales. Un dato bastante relevante es que el norte de Noruega es uno de los lugares más cómodos e interesantes para ver la aurora boreal, ya que el llamado cinturón de las auroras boreales cruza el norte de Noruega sobre las islas Lofoten y sigue hacia la costa norte hasta el Cabo Norte y más allá. Vamos a hablar respecto a los diferentes tipos de auroras, y de acá surge una duda de por qué solo se dan auroras en las regiones polares. Lo cierto es que también se dan las auroras en las regiones sur. Esto con la misma intensidad y con la misma frecuencia que las del norte. La diferencia aquí es que las auroras boreales pueden pasar con mucha mayor facilidad debido a que la capa magnética que existe en las regiones polares es mucho más delgada que las que existen en las auroras australes. Para que una aurora austral se pueda ver con intensidad y luminosidad, el Sol tiene que tener una gran capacidad para poder traspasar y poder darse este efecto. Ahora bien, respecto a las auroras australes, llevan este nombre por lo que anteriormente hemos dicho que se ubican en el sur. En 1938, en España, fue vista una aurora. Sin embargo, no se supo hasta años después, debido a que en ese momento estaban en guerra civil y creyeron que eran efectos de los bombardeos y diferentes situaciones que se estaban dando. Las auroras tienen diferentes tipos de colores, como lo son amarillos, morados, verdes, azules, o incluso se pueden dar diferentes colores en una misma aurora. Con respecto a las características de las auroras boreales y australes, según dicen los expertos, la mejor época para observar las auroras polares es en primavera y otoño, entre los meses de octubre y marzo. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que se trata de un fenómeno que depende mucho de la actividad solar y del viento solar, por lo que resultan impredecibles. Una característica importante que las diferencia es que las auroras boreales tienen una mayor fuerza y son más fáciles de ver que las australes. Sin embargo, fácilmente estas se pueden confundir. Una característica que tienen estas auroras en común es la belleza y el colorido que resalta en el firmamento. Otro importante de mencionar es que en una investigación realizada en el 2012, revela que ambas auroras emiten sonidos que se asemejan a los chasquidos de la electricidad o al caminar sobre las hojas secas. Sin embargo, no es un sonido que sea predecible al oído humano, debido a que se da a 70 kilómetros de altura. Al analizar las diferencias entre los dos tipos de auroras, se puede observar que al hablar de auroras, en muchas ocasiones las personas lo relacionan directamente con las auroras boreales. Sin embargo, este es solo uno de los conocidos fenómenos de las auroras polares, y se ignora el hecho de que los cielos de Australia, Nueva Zelanda y otros países del hemisferio sur se iluminan con la aurora austral, que es un efecto similar al de la aurora boreal. Por lo que al hablar de las auroras australes, se debe destacar que estas son un fenómeno de luces, que es hermano de la aurora boreal. Algunos la conocen como las luces del sur y tienden a confundirlas, pero estos auroras ocurren en distintos meses del año y en distintos lugares alrededor de todo el mundo. Es importante destacar que ambos son similares en cuanto a colores y muchos otros aspectos. Sin embargo, se dice que son un tanto diferentes en su intensidad, porque como lo hemos mencionado a lo largo del trabajo, las auroras boreales que se ven en el norte tienen una mayor intensidad y las auroras australes poseen una más baja, que incluso puede ser confundida con otros fenómenos. Respecto a las curiosidades de las auroras. En primer lugar, es importante decir
que auroras no solo se dan en nuestro planeta, sino que también en Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se dan estos hermosos efectos, debido a que el viento hace que las partículas se levanten y se puedan ver estas magníficas colores en el cielo. Otro de los datos curiosos que tenemos es que en la antigüedad existían mitos. Por ejemplo, en la cultura de los vikingos se creía que eran armaduras de los valquirias o que eran vírgenes guerreras dándoles su vida. Después, en la cultura sami se creía que eran gubashas o luces que emiten sonido. Por último, un dato curioso y un tanto tenebroso es que en caso de que las auroras boreales llegaran a traspasar por completo o a chocar esas partículas con la Tierra, podría desaparecer la atmósfera y podría provocar que la humanidad se acabe. Pero nuestra atmósfera es tan fuerte y tiene un campo magnético tan denso que esto no va a pasar. A la conclusión que podemos llegar con respecto a estas auroras boreales y polares es que el nombre correcto para denominar este fenómeno es el de aurora polar, por lo que la diferencia entre aurora boreal y austral es el hemisferio en el que se encuentran, ya que si se encuentran en el hemisferio norte, estas se llamarán auroras boreales, y si se encuentran en el hemisferio sur, se llamarán auroras australes. Al preguntarnos cuál es la razón por la que llegamos a verlas con tanta claridad, es porque todo esto ocurre a unos 100 kilómetros por encima de nuestras cabezas, y se destaca que la razón por la que estas se ven con tanta claridad es por la enorme carga energética de las auroras, la cual contiene infinidad de átomos y moléculas. El origen de las auroras son el Sol, por lo que es importante recalcar que el Sol está emitiendo continuamente partículas, en donde este flujo de partículas constituye el denominado viento solar. Y las partículas del viento solar viajan a velocidad de entre 300 y 1000 kilómetros sobre segundo, recorriendo así la distancia del Sol a la Tierra en aproximadamente 2 o 3 días, en donde un beneficio de esto es que se pueden prever algunas grandes auroras con unos días de antelación, por lo que de esta manera se puede afirmar que la actividad solar es variable y cíclica, es decir, cambia constantemente pero sigue ciclos, los cuales son de aproximadamente 11 años, pero no es posible predecir la actividad solar, por lo tanto las auroras siempre podrán ser, por decirlo así, una lotería.